Ok, bueno, estamos aquí con la sesión 7.1, el arrianismo, el concilio de Nicea y el monasticismo. Hemos hablado un poco acerca del arrianismo en algún momento anterior, hemos hablado ya del arrianismo, así que hoy solamente vamos a mencionarlo brevemente, no de manera muy profunda. Primero vamos a hacer alguna pregunta en relación a algo que ustedes han estado leyendo y es la lectura que corresponde al día de hoy y tiene que ver con el monaquismo o el monasticismo, un tema muy interesante realmente. Así que voy a preguntarle, voy a hacer la pregunta, ¿cómo surgió el monasticismo? ¿Alguno quiere participar con respecto a este tema? Yo, pastor. Sí, a ver. Sí, la lectura nos hablaba, pastor, que el surgimiento del monaquismo surgió dentro de la iglesia en dos formas, ¿no? También fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia repercutió bastante en el modelo de Pablo, de que él no se casó. Entonces, como en el principio, la lectura nos hablaba que hubo una coyuntura dentro del cristianismo debido a que algunos jefes de la iglesia ahora del tema eclesiástico no estaban tratando de ver el cristianismo como una forma de ir a posiciones más elevadas algunas, eh, con algunos beneficios. Entonces un grupo de estos creyentes empezaron a salir de ese estilo de vida y a tratar de buscar una vida más santificada. Entonces, esto fue lo que originó, ¿no? Lo que es el monaquismo en sí. Ahora se manifiesta luego dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia no, se tomó un modelo en Pablo que nunca se casó y que se daba un mejor servicio de la forma de pensar de este grupo que se salió de la iglesia, y un modelo en Jesús que, bueno, él venía pronto y no era necesario ahora ya casarse. Incluso la lectura nos daba, ¿no?, la relevancia del término celibato, de dónde proviene, ¿no? Justamente se asemejaba bastante a que un momento Jesús pronunció que en el reino de los cielos no se casan ni se dan casamiento, en matrimonio. Entonces, esto fue lo que repercutió quizás dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia igual. Había una filosofía clásica que fue lo que influenció a este grupo de cristianos que se salieron, dándoles a entender, ¿no? La tendencia era que como el cuerpo era la prisión o el sepulcro del alma, no debía de unirse uno. Y la tradición estoica también mencionaba, ¿no?, que las posiciones son el gran enemigo, las pasiones son el gran enemigo de la sabiduría, así que no habría en este caso de unirse. Y es así como empiezan algunos de ellos a salirse o a vivir en lugares solitarios, en el desierto, nos decía la lectura, ¿no? Lo que se le conocía para ese entonces al monje era como una anacoreta, vivir solos, apartados de la sociedad. Y prácticamente eso es lo que menciona en cuanto al surgimiento, pastor. Perfecto, gracias, muchas gracias por tu opinión. Aquí tenemos otra opinión, Jairo. Por favor, todo el que quiera participar, escriba su nombre en el comentario y yo le voy a dar el turno, ¿ok, Jairo? Sí, pastor. Bueno, estuve viendo que no eh, le hicieron buenas intenciones porque ellos querían dedicar una vida más consagrada. Pensaba que en el reino de Dios nadie se va a casar, entonces dice, si en el reino de Dios nadie se casa, y aquí en la tierra tampoco no debemos casarnos. Entonces de ahí surgieron varios monjes. Uno es Antonio, al que muchos lo seguían, una persona que admiraban, y él paraba oyendo, ¿no? Después Pacomio, que formó monasterios y también en Egipto, y él fue uno de los principales fundadores de los monasterios, ¿no? Pero la causa principal fue para una vida más plena ante Dios. Entonces dice, formó el celibato, donde su vida era más en el desierto y se vestían de manera sencilla, comían comidas sencillas también. Entonces, para una manera tener una comunicación más plena con Dios, se puede decir. Perfecto. ¿Ese sería, pastor? Muchas gracias, perfecto. Interesante, ¿no? Tenemos este asunto de que
Por una parte, había un deseo de seguir el modelo de Pablo. Hubo algunos personajes que tomaban a Pablo como un modelo en ese sentido, pero eso sería algo interno, pero también tenemos los factores externos, ¿no? Muy bien, a ver, Denis, Denis, sí, pues, no, Osberto fue que ya participaste, ¿verdad, Osberto? No, pastor. Ok, Osberto entonces, Osberto. Sí, algo para añadir, pastor, quizás a todo lo que ya comentaron ellos, algo para añadir es, yo veo también una evolución en ese, vamos a decir, en ese movimiento, ¿no? Que posteriormente se le denominaron los cenobitas, que prácticamente yo entendí que, o sea, de alguna manera estaban en un concepto equivocado de, si hablamos en términos de lo que Dios quiere en realidad de una persona. Ellos se excluyeron, se volvieron ermitaños, pero creo que cuando, no sé si fue Antonio quien le entregó o partió su capa y se la dio a un hombre que estaba muriendo de frío, entonces en una de las oraciones de él decía: Dios, Señor, yo te quiero servir, pero dice que recibió un sueño donde dijo, Dios le responde, no, si quieres servirme a mí, sírveme a la humanidad, y él se enojó. Entonces yo creo que a partir de ahí tiene un cambio, porque empezaron ya a prácticamente enfocarse en servir, y ahí fue donde prácticamente empezaron ya a tener un poco de relación con la iglesia y con el servicio. Entonces quería aportar esa partecita, quizás algo que no se había aportado. Yo veo una evolución de este movimiento allí, y creo que yo estaba comentando con un compañero de que pareciera ser que, bueno, al principio ellos están de una manera equivocados, pero me sorprendió, ese es un comentario personal, me sorprendió la manera yo veo en que Dios, a pesar de quizás del concepto equivocado que tenían, Dios estaba revelándoseles de alguna manera para tratar de corregir la postura. Sí, estaba bien el propósito, pero estaba bien la forma en que lo estaban emprendiendo. Entonces yo creo que Dios desea que estemos enfocados también en servir a la sociedad. Gracias, pastor. Muchas gracias, Osberto. Efectivamente, no debemos pensar que, o sea, normalmente yo sé que en nuestra concepción, en nuestra iglesia, nosotros no vemos con buenos ojos el monasticismo porque pensamos de que no corresponde con lo que la Biblia dice. Sin embargo, si uno mira la historia, se va a dar cuenta de que hubo aspectos positivos del monasticismo. Uno de ellos era justamente el despojarse de las riquezas, que al final creo que el amor por las riquezas y el servicio, el ministerio no van juntos, ¿no? No van juntos el ministerio y el amor por las riquezas. Lamentablemente eso empezó a ocurrir después de Constantino. Entonces, eso es algo que este movimiento tuvo. Y como tú lo mencionas, también ellos tuvieron una orientación posteriormente, hubo orientación hacia el servicio posteriormente en un desarrollo de su comprensión de lo que significa ser monje, ¿no? Entonces, es algo interesante también ver ese desarrollo. Muy bien, vamos a darle la palabra a Denis. Pastor. Sí, Denis. Pues, bueno, leyendo los capítulos que nos correspondía para esta semana, podemos entender claramente también el surgimiento de la iglesia con la llegada de Constantino, ¿no? Porque la lectura también mencionaba, antes de eso, la iglesia no era buen vista, ¿no? Y especialmente relacionado al donatismo, dice que no fluye especialmente por los desiertos de Egipto, pero es donde se dio mayormente estos grandes movimientos, ¿no? Entre dos divisiones. Uno que era la reacción cismática, y el otro que también era el donatismo, ¿no? Que también está allí. Entonces, entre ellos, por ejemplo, con la llegada ya de Constantino, ya ahora era pues, o sea, un poco más, un poco como que la iglesia o ser cristiano ya nos daba una buena vista, ¿no? Ser cristiano y a la misma vez ser ciudadano de Roma no era tan visto como antes de la llegada, ¿no?
Entonces, algunos no estaban de acuerdo con las nuevas creencias o doctrinas que se adoptaba la iglesia. Por eso es que algunos se inclinaron, ¿no?, a la parte a la parte política, y otros se fueron pues al desierto, ¿no? Como ya algunos compañeros están mencionando, los monjes, ¿no? Donde ahí está pues Pablo, también está Jerónimo también, que se hizo uno de ellos, ¿no? Y eso, pastor, quería comentar. Muy bien, gracias. Es interesante. Lo que a mí me llama la atención cuando mencionas eso de que se fueron al desierto es la conexión. Uno habría que estudiar eso en conexión también a lo que dice Apocalipsis cuando habla de la mujer que se fue al desierto, ¿no? Para que sea sustentada por tiempos y medio tiempo. Hay que reconocer, digamos, que en gran parte estos monjes no estaban de acuerdo con la nueva forma eh, más imperial que estaba tomando la iglesia. La iglesia se estaba convirtiendo en una especie de movimiento político, ¿no? Entonces, ellos no estaban de acuerdo. Es interesante notar que existe una, una disrupción entre ambas formas de ver la iglesia. Interesante. David Baltasar, pues es tu turno. Gracias, pastor. Justamente por allí era la parte que me impresionó. Surgió el monaquismo debido a lo que justamente mencionó, por ejemplo, el cómo vencer al enemigo frente a las tentaciones, a los nuevos honores que la sociedad le ofrecía a la iglesia. Entonces, algunos veían que esto no estaba bien, y es allí donde surge el movimiento monástico. Entonces, es importante considerar ese punto. Y por otro lado, pues, ¿no? Después empieza el monaquismo comunal, pero no se puede determinar a ciencia cierta con quién exactamente comenzó el monaquismo, pero hay dos personajes que se pueden tomar como referencia para sus inicios, que es Pablo y Antonio. Entonces, en esos dos personajes, la lectura nos estaba mencionando su historia, cómo fue que se apartaron, cómo fueron luego perseguidos y por otros jóvenes que también querían ser considerados santos o con renombre, ¿no? Y después empieza el monaquismo comunal, donde ya comprendieron de que no necesariamente deben apartarse netamente solos, sino que entre monjes pueden convivir, y ahí empieza otro tipo de monaquismo. Eso quería comentar, pastor. Muy bien, gracias. En relación a eso, es muy importante diferenciar estos términos que hemos puesto aquí, ¿no? Una es la palabra monje, viene el término monacos, que significa solitario. Esa sería la primera idea de monje, ¿no? Alguien que quiere vivir de manera solitaria, ¿no? Esa sería la primera idea de la palabra monje. Entonces, la segunda idea sería la de anacoreta. El anacoreta es aquel que se le conoció, que quiere decir retirado o fugitivo. Eso es otra idea, aquel que se retira, ¿no? Se va cada vez más lejos, ¿no? De la sociedad. Pero luego viene otro término que es el cenobita, viene de dos términos griegos que significan vida común, es decir, ellos consideran que no necesitas irte alejado, sino pueden vivir en una comunidad de monjes en conjunto. Entonces, no necesariamente tienen que ser solitarios, sino pueden vivir con otros monjes, ¿no? Es todo un desarrollo que hubo en su concepción del monaquismo, ¿no? Un desarrollo en la forma como ellos interpretaron el monaquismo. Lo interesante ahora que hay que recalcar es que, a ver si alguien aquí tiene el micrófono prendido. Gracias por apagar el micrófono. Entonces, lo interesante es notar que esta forma de servir a Dios viene de una idea platónica. ¿Cuál es esa idea platónica? Es la idea de que el cuerpo, o sea, la carne, ¿no? Y el espíritu no son compatibles. Esa es la idea básica. El cuerpo y la carne no son compatibles.
Y habíamos hablado ya de esto, de este asunto cuando hablamos del gnosticismo, ¿no? En realidad, esto es una idea gnóstica, ¿no? Nos damos cuenta cómo el gnosticismo todavía tiene influencia a través de esto. Y otra cosa interesante que hay que notar es que el monaquismo no surge como un producto de la Iglesia Católica, porque generalmente ese es un problema que nosotros pensamos, decimos que la Iglesia Católica originó el monasticismo, lo cual no es históricamente no es correcto. El monasticismo surge antes, un poco antes de la Iglesia Católica, surge antes de que la Iglesia Católica se empiece a formar como tal, ¿no? Entonces, vemos eso en las referencias de San Pablo Ermitaño, ¿no? Que vivió en estas fechas, y también vemos en San Antonio de Abad. La lectura lo llama solamente Antonio y Pablo, pero el nombre completo de ambos es San Antonio de Abad, que de paso tenemos algunas instituciones educativas con este nombre, San Antonio de Abad aquí en Perú, y tenemos la otra San Pablo Ermitaño con esto. Entonces, es importante notar que estos personajes surgieron antes de este movimiento más político de la iglesia, de este casamiento entre el poder político y el poder religioso, que ocurrió cerca del siglo IV, ¿no? Durante el siglo IV. Entonces, el cuerpo y el espíritu, como cosas que no son compatibles, es la base teórica. O sea, esta es la base teórica de por qué surgió el monaquismo. Lamentablemente el gnosticismo todavía tuvo una influencia importante en la iglesia y sin embargo hay que reconocer algunos aspectos ¿cuáles serían algunos de los aspectos positivos? A ver, ¿quién me menciona algunos aspectos positivos? Los que quieran participar, escriban ahí y para mencionar algunos aspectos que quiere mencionar como aspectos positivos que ha encontrado del monasticismo. Vamos a ver, Lidet. Bueno, pastor, yo encontré cuando se puede dar referencia, cuando ellos ayudan a las personas haciendo obras, por ejemplo, venden lo que hacen, que sería el monaquismo comunal, y con eso ayudan a las personas necesitadas. Interesante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el asunto de San Antonio, de Abad, que él cortó su capa y se la dio, ¿no? Entonces, de ahí viene la derivación capilla, ¿no? Capa, capilla, capellán, todo relacionado a ese evento, ¿no? Interesante, es algo que lo tenemos hasta ahorita, así que capellanes, recordemos ese evento de San Antonio de Abad, ¿no? Muy bien. Otro detalle también, pastor, es que se grababan el Nuevo Testamento, bastantes párrafos, también salmos, y esa capacidad de memorizar era también algo positivo. Muy bien, gracias. Ellos consideraban que el tener libros era muestra de orgullo o orgullo intelectual. Entonces lo que hacían ellos era memorizar grandes porciones de la escritura. Así que esto también es interesante. Muy bien. Yasub. Pastor, creo que con todos esos efectos fue un intento de preservar la esencia del cristianismo, el ayudar a los pobres, en conocer la Biblia un poco más, como se estaba desviando a lo que era el cristianismo. Creo que fue un intento de preservar lo esencial, ¿no? Porque Jesús era lo que hacía eso, y los primeros apóstoles, una de las tareas le encargaron los apóstoles es no se olviden de las huérfanas y de los pobres. Con sus defectos, ¿no? El gnosticismo creo que involucró un poco, de hecho, los estoicos. Con todos sus defectos creo que fue un intento de preservar la esencia del cristianismo. Ok, gracias. Bueno, interesante porque ahí nosotros vemos que qué sentido tiene tener posesiones o casarse si Jesucristo va a venir mañana. Es decir, ¿para qué me voy a casar si Jesucristo va a venir mañana? Si estoy viviendo en ese espíritu de espera de la aparición, de la parucía de Cristo Jesús, el matrimonio no tiene ningún sentido. Entonces, eso fue la otra cosa que junto con este asunto de que el cuerpo y el espíritu no se mezclan, el asunto de la parucía, ¿no? Inminente de Cristo. Entonces, si Cristo viene ya, no hay ningún sentido hacer nada
en esta tierra, ni casarse, ni darse en casamiento. Así que esto fue un aspecto teológico importante también que ayudó a la formación del monaquismo, ¿no? Muy bien, gracias. Lucas. Lucas. Pastora, para mí é o seguinte, tudo que eles hacían era com o propósito de se santificar. Mesmo que nós outros vemos que eles tinham uma compreensão errada acerca da santificação, eles buscavam a santificação. Eles ajudavam as pessoas. Eles praticavam um cristianismo mais forte de lo que muitos cristianos de aqueles tempos estavam praticando. E diferente de, parece que são docetistas, eles não se apartaram da igreja. Eles continuaram na igreja, mesmo eles tendo uma vida separada, eles continuavam na igreja e não se rebelou contra a igreja. Isto que eu vejo de bueno en los monjes. Ah, interesante. Bueno, es interesante que algunos de ellos se los nombraba para ser obispos, ¿no? Y ellos veían el ser obispo como prácticamente una especie de traición a su convicción, ¿no? De servicio y de renunciamiento. Así que hubo algunos que aceptaron el cargo de ser obispos, pero no renunciaron a su vida monacal, ¿no? Y siguieron viviendo una vida de servicio y de cercanía al pueblo, a los hermanos a quienes ellos tenían que servir. Nunca se trasladaron a los santuarios grandes de la iglesia, simplemente vivieron entre el pueblo, ¿no? Sí. ¿Me escucho? Pastor, me parece que esa fue la escuela de Lutero, porque en los comentarios que hacía Lutero en la iglesia criticaba bastante la culpa de la iglesia, y pareciera que su escuela fuera esa, la de la humildad, la de servir a los pobres, la de los libros. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, yo creo que estás bastante cerca. No podría decir exactamente que Lutero fue un monje en el sentido completo de la palabra, pero hay que recordar que muchos de los sacerdotes estaban bastante familiarizados con, no todos, pero varios porque en el clérigo hay niveles, ¿no? Entonces, algunos de ellos estaban familiarizados con la vida de lo monacal. Entonces, sí. Sin embargo, Pastor, también había un divorcio. Lutero era franciscano, ¿verdad? ¿Perdón? No escuché bien. Y me parece que los franciscanos tienen eso bastante fuerte. Sí. Recordar que Lutero fue teólogo, también fue sacerdote, fue un monje agustiniano que dentro de los monjes existen subdivisiones, no todos los monjes son iguales también, ¿no? Entonces todas esas características tenía Lutero. Muy bien, vamos a dejar entonces el tema del monaquismo, que ha sido interesante discutirlo y hemos sacado conclusiones muy interesantes. No podemos juzgar, o sea, a veces las cosas las ponemos en blanco o negro, decimos o es todo o es nada. Bueno, en este caso nos estamos dando cuenta que el monaquismo tuvo aspectos positivos, tuvo otros aspectos teológicamente hablando que uno de ellos estaba equivocado, la separación entre el cuerpo y el espíritu como dos cosas divorciadas. Eso es parte de su fundamento teológico que no, me parece que no es correcto, es una especie de consecuencia del gnosticismo que lamentablemente afectó a la iglesia cristiana en los primeros siglos. Pero el otro punto sí es bastante interesante y es el de la parusía, y es algo que, dicho sea de paso,
también nos ha ocurrido a nosotros como adventistas en varios momentos en nuestra historia. Yo he conocido hermanos que empezaron a predicar la segunda venida de Cristo, por ejemplo, y ellos renunciaron. Conocí a uno de ellos que lo tengo muy en mente porque hasta ahora el día de hoy es mi amigo. Él me dijo, él no estudió ni su primaria ni su secundaria porque cuando era niño y escuchó que Jesucristo ya venía por segunda vez en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria, él dijo, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Cuál es el motivo, la razón de estudiar si Jesucristo ya viene en poder y gloria? No hay ningún motivo. Así que él renunció a los estudios, renunció a todo lo que tenía, aunque sus padres no estuvieron de acuerdo, y él dijo, no, mi única función como ser humano es predicar la venida de Cristo. Y él, un niño sincero, y así creció sin ningún tipo de educación formal, porque pensó que la segunda venida de Cristo ya iba a ocurrir en esos días, ¿no? En esos días. Entonces no tenía sentido estudiar, no tenía sentido. Y entonces ahí ha ocurrido, vamos a ver en nuestra iglesia, que es la iglesia adventista, vamos a ocurrir que también algunas personas han tomado esta posición, ¿no? Han tomado la posición de, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a casarme y tener familia si Jesucristo ya viene? ¿O para qué voy a construir mi casa? ¿O para qué voy a hacer todo esto? Entonces, también eso es importante, tener una concepción equilibrada de la parusía, es decir, es cierto, Jesucristo viene, pero también yo tengo que seguir conduciendo mis negocios aquí de manera que revelen a Cristo Jesús. Entonces, ese equilibrio no es fácil de ponerlo. O bien nos vamos para un lado, o bien nos vamos para el otro lado, pero ese equilibrio es el más difícil de mantener. Muy bien, vamos a ir al siguiente punto y vamos a analizar la imagen que está aquí. En esta imagen quiero hacer la pregunta, ¿dónde está Arrio en esta figura? ¿Alguien lo puede identificar dónde está Arrio? Porque hablamos del arrianismo. Yo le pasé los datos del... Creo que está en el... Sí, creo que quisiste decir que está en el piso, me parece, ¿no? Estás en lo correcto. Arrio está aquí en el piso. Interesante. Esta es una figura del Concilio de Nicea, ¿no? Una representación del Concilio de Nicea. Ahora, y ahí lo vemos a Arrio derrotado, prácticamente, ¿no? A Arrio lo vemos derrotado, prácticamente en el piso, porque el concilio lo venció sus argumentos teológicos. Y en gran parte el arrianismo sí fue derrotado después del concilio de Nicea por la unificación de la iglesia, ¿no? Entonces el arrianismo fue visto como una herejía, ¿no? Ahora, otros aspectos. ¿Qué otros aspectos miran ustedes en la imagen? A ver, pueden poner en sus comentarios qué otras cosas históricamente, hasta el momento de lo que venimos hablando, qué otras cosas ven ustedes en esta imagen. Constantino, pastor. Ok, interesante. Vemos a Constantino. Constantino, ¿dónde está? ¿Está en el costado, en la puerta? ¿Está en una esquina? ¿Dónde está Constantino? El de la túnica roja o corintia, creo. Constantino está en el centro. O sea, quiere decir que también empezamos a ver este asunto de la preponderancia, de la importancia del papel que juega el poder político, en este caso Roma, porque ya vimos que Constantino nunca se bautizó, o sea, se bautizó como cristiano, pero muy tarde ya en su vida, no fue un cristiano profeso, al menos mientras él trabajaba, ¿no? Él no fue una especie de sacerdote ni nada por el estilo, él simplemente era un político. Pero vemos el papel que él está ocupando aquí, ¿no? Un papel importante. Ahora, ¿qué otra cosa ven ustedes en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? A ver. La pequeña estatua tal vez atrás, no sé qué representará. Ya, exacto, tenemos una estatua, alguna estatua acá, tenemos un poco el asunto de las representaciones, posiblemente, yo no estoy seguro si representa a Jesús, posiblemente representa a Jesús, no lo sé,
pero vemos el asunto de la continuidad de la tradición romana, el asunto de las estatuas, ¿no? Que eso no es el cristianismo temprano, pero es un poco el asunto del mundo greco-romano, más que todo las estatuas. ¿Qué otra cosa nos parece interesante aquí? Pastor, al parecer se puede ver dos órdenes, los que están de blanco y negro y los que están de más arriba. Ya, que son dos excelente. Ya empezamos a ver la distinción del clero, ¿no? Los de arriba y los de abajo, ¿no? Ya tenemos una especie de distinción del clero, ¿no? Los que tienen más autoridad, los que tienen menos autoridad, ¿no? Ok, interesante. Otra cosa más, ¿qué más vemos? La imagen, pastor, que está con dos cruces, pastor. Las cruces, ok. Ok, muy bien. Las cruces, otra. Muy bien, ¿qué otra cosa más tenemos? Hay uno que está escondido a la mano derecha de la imagen. No sé si significaría a alguien. Bueno, interesante detalle. Ya, no sé, no lo sé, pero es un punto interesante que habría la pena analizarlo. No sé, pero es interesante que él parece un poco escondido, ¿no? Ahora, ¿ven ustedes esta edificación acá, que está en el centro, esta edificación dorada? Esta edificación es el templo de Santa Sofía, ¿no? Esta edificación es el templo de Santa Sofía, que en realidad no surgió con Constantino, esto vino mucho tiempo después, ¿no? La edificación, el templo de Santa Sofía, vino con Justiniano. Esto vino siglos después. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que esta representación no se hizo durante el tiempo de Constantino, se hizo posterior a la edificación de esto, que es el templo de Santa Sofía, ¿no? La catedral de Santa Sofía. Voy a poner aquí Santa. ¿En qué fecha más o menos? Ok, entonces ahorita vamos a hablar de la fecha, pero la edificación de Santa Sofía ocurre en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Entonces, y lo de Constantino estamos viendo que ocurre en el siglo III, al inicio del siglo III, ¿no? Tío, estoy mal aquí. Entonces, bueno, entonces la edificación de Santa Sofía ocurre en el siglo IV, prácticamente sería como casi 2 siglos después de los eventos relacionados al Concilio de Nicea. Entonces, quiere decir que este dibujo viene después. Muy bien. Ahora, ¿dónde está este dibujo? Quiero hablar un poquito dónde está el dibujo. El dibujo de esta representación de Arrio que está en el piso y que el clero tiene victoria sobre él, está en este monasterio, que es el Megalometeorón Monasterio, el monasterio de Megalometeorón. Mira dónde está ubicado. ese monasterio representa la idea de monje bien, este monasterio. ¿Qué significa ser monje? ¿Cuál idea de monje representa este monasterio? La soledad, pastor. La soledad, mire, imagínate. Este monasterio realmente está pero apartadísimo, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención a mí es dónde está ubicado este monasterio. Este monasterio está ubicado en Grecia. Hay muchos monasterios muy antiguos en Grecia. Muchos monasterios muy antiguos en toda la península balcánica. Lo cual me lleva a preguntarme a mí mismo cuánta influencia tuvo el evangelio predicado por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo trabajó en toda esta zona. Hemos visto a partir de su segundo y tercer viaje misionero, el apóstol Pablo expandió sus horizontes y tuvo como uno de sus objetivos alcanzar a la península balcánica. Entonces, fue algo interesante notar que aquí tenemos este monasterio, el Megalometeorón, en este lugar, ¿no? Lo interesante también es que este monasterio fue fundado en el siglo XIV después de Cristo por Atanasio de Meteora.
siglo XIV, o sea, el monasterio fue fundado en el siglo XIV. ¿Y qué significa esto? Que esta representación, ¿no? Imaginemos que haya sido producida alrededor de esta fecha, porque lamentablemente me parece que esta representación pertenece a una colección privada, así que no tenemos información realmente cuándo se hizo esta representación, pero este monasterio fue fundado en el siglo XIV, así que es muy posterior. La representación del concilio de Nicea, entonces, que vemos ahí, es una visión artística que viene alrededor del siglo XIV, o sea, muchos siglos después del evento, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué relación existe entre esta representación de Arrio y el lugar de donde proviene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna opinión? ¿Cuál fue la pregunta, pastor? Pastor. Sí, escucho. Yo creo, no sé, pero estoy pensando bueno, la lectura que tuvimos dice que o sea, en tiempos de Constantino, o antes, durante la persecución, digamos, la iglesia se mantuvo pura, pero una vez venida la paz, prácticamente surgió así esa idea de los monjes, partiendo de que ya no se gozaba, o sea, ya no se. Ok. Bueno, ahí perdimos la conexión un poco. Ya. Ok, ¿alguien más quiere participar? ¿Cuál fue la pregunta, pastor? ¿Qué relación existe entre esta representación de Arrio y el lugar de donde proviene? ¿Alguna idea que les surge, que les viene a la mente? Está bien, no se preocupen, si no les viene ninguna idea, tengo otra diapositiva y vamos a volver a este punto. Aquí tengo esta otra representación. Aquí tengo una representación, la encontré en Wikipedia, ¿no? Aquí está la imagen de Wikipedia, es conocida, creo que la puse en la clase pasada, esto de aquí. Uno de los personajes que se puede identificar aquí es Cirilo de Alejandría. Lo que me olvidé anotar es cuál de estos es Cirilo de Alejandría. Me parece, si no me equivoco, es este con el sombrero. No estoy seguro ahorita, pero creo que es con el sombrero. Y a Nicolás. Nicolás también es otro que se puede identificar. Yo anoté los nombres, pero me olvidé de escribir cuál de ellos es el que se puede identificar. Encontré, gracias a Wikipedia también encontré el texto, porque no se podía leer aquí, ¿no? Aquí este texto es un texto griego que no se podía leer. Entonces encontré el texto al cual es referencia aquí, así que voy a analizarlo, voy a leerlo a ustedes, lo voy a tratar de traducir. Mi griego no está tan bueno, pero me da, creo, suficiente como para poder entender el contenido de esta declaración. Así que yo voy a tratar de traducirlo en el camino con ustedes. No me dio tiempo para ponerlo de manera traducida uno abajo del otro, pero a ver si prestamos atención a mi lectura. Dice, la creencia, creo en un solo Dios, Padre de todo, el creador del cielo y de la tierra. No estoy seguro que si dice aquí algo así como de todo y de todo lo que es y de lo que existirá, no estoy seguro, algo así como esto. Y creo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
el unigénito, que proviene del Padre, de todos, la luz de las luces, Dios verdadero del Dios verdadero, algo así, el generador de todo, el que es uno con el Padre, y a través del cual todo llega a ser, aquel a través del cual el hombre, aquel a través del cual ya, más o menos dice, a través, algo así como que el hombre y a través del cual la salvación llega a completarse para los cielos y para no me acuerdo qué es esto, del Espíritu Santo y de María, o que fue concebido, quizá creo que fue concebido a través del Espíritu Santo y de María, su madre, y y el cual sufrió bajo el poder de Poncio Pilato y no, la última parte no sé cómo traducirla. Entonces, básicamente, este es el contenido de lo que está hablando. ¿Cuáles serían los temas básicos de los cuales está hablando esta declaración de Nicea? ¿Les hace recordar? ¿La Trinidad, pastor? La Trinidad, ¿no? La Trinidad es un concepto básico. ¿Okay? ¿Cuál es otro concepto básico del cual se habla en este documento? Divinidad de Jesús. Se habla un poco de la naturaleza de Cristo, pastor, que creo que era lo que más se debatía allí en ese entonces. La naturaleza de Cristo, que fue concebido en la carne, ¿no? A través del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Un recordatorio también, bajo quién sufrió Cristo, porque menciona a Poncio Pilato ahí. El sufrimiento, la muerte de Cristo Jesús, sí. Pastor, sí. Habla que Cristo emancipó de Dios. ¿Que Cristo qué, perdón? Emancipó de Dios. Ya. Que Cristo... Y esto fue lo que las veces causó problema este credo, porque ¿cómo que Jesús Cristo siendo Dios se emancipó de Dios? Ok, interesante, ¿no? Yo tengo aquí el credo de la Iglesia Católica y les voy a leer algo que a mí me hacían repetir, porque yo fui católico y crecí en una institución. Es decir, fui educado toda mi educación básica, primaria y secundaria en instituciones católicas. Y este es el credo que nosotros repetíamos al finalizar la escuela. Les voy a leer, que a mí cuando traduje esto me llamó mucho la atención porque me hizo recordar mi infancia. Y el credo que repetíamos todos los días en la escuela católica era esto: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, leo esto y leo el credo católico que todavía se repite a los niños en la escuela.
Y entonces pienso en la influencia que tuvo el concilio de Nicea en la iglesia. Entonces tuvo una influencia enorme, ¿no? Ahora, ese concilio, ¿no? Y hasta la forma del credo pareciera ser el elemento aglutinante, unificante que tuvo la iglesia, ¿no? Tratar de unirse todos bajo un credo, que básicamente es este credo que está aquí, el credo trinitario, ¿no? Interesante, me llamó mucho la atención ese hecho. ¿Cuán parecido es ese credo de Nicea con nuestras ideas de la Trinidad? ¿Es parecido el credo de Nicea con nuestras ideas que tenemos de la Trinidad? ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Yo creo que sí, pastor. Padre, el Espíritu Santo. Bueno, se menciona el Padre, se menciona el Espíritu Santo, pero a ver, sigan opinando. David Baltasar, pastor. Pero el hijo que... A ver, Baltasar y luego Rodolfo, creo que. Ya. En este credo de Nicea, este concilio, se menciona justamente, en el credo se menciona a las tres personas de la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tiene un parecido con nuestra creencia, porque también creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es más, tal vez aquí aprovecho, pastor, para preguntarle, ¿no? Hay un hermano adventista que me dice que deberíamos corregir nuestra creencia porque tenemos como fundamento al concilio de Nicea, que de ahí nace también nuestra creencia, ¿no? Un hermano que está queriendo saber más. Entonces, se parece, pero nosotros no creemos como ellos creen. Creo que es la diferencia. Muy bien. Rodolfo. En forma quizás, pero en fondo nada que ver, pastor. ¿Qué diferencias encuentras? Porque el Hijo emana del Padre y el Espíritu es un derivado del Padre y del Hijo. Ya, excelente. Entonces ahí, por ejemplo, vemos, es decir, sí, es cierto, pareciera en la forma, pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero aquí hay una frase en griego, es homousin ton patri, que en las traducciones, así como lo aprendí en la primaria, es el que es uno en esencia con el Padre, algo así. Entonces la idea más o menos era que Jesucristo y el Padre son de la misma esencia, pero que hay una especie de diferentes niveles de divinidad, algo así. Había una discusión, así que esta frase Mousosin ton patri es bastante polémica, de la misma esencia del Padre. ¿Qué significa ser de la misma esencia del Padre? Es como que Jesucristo hubiera procedido del Padre, ¿no? Una cosa así. Y no es eso lo que la Biblia nos presenta, no es que Jesucristo procedió del Padre, y asimismo, cuando yo digo esto, seguramente va a causar, todavía puede causar debate, hasta ahorita este asunto causa debate en todos los círculos teológicos. ¿Jesucristo procede del Padre o no procede del Padre? Y todavía existe esta lucha. No, es una pastor, lucha. Sí. Y creo que Arrio mencionaba de que Jesucristo era creado por el Padre, ¿no? Eso era lo que defendías. En cambio, los cristianos decían que Jesús no era creado, justo en el cuadro que usted nos mostró la vez pasada, ¿no? Esas divisiones. Así es. Entonces, en este concilio se usó la palabra consubstancial, ¿no? En la página 215 está justo la declaración en su primera... Así es. En la primera forma, cómo quedó. Ajá. Y que para decir que no era creado por el Padre, sino que era de la misma fuente del Padre, o sea, Jesucristo era igual como el Padre, era Dios también. Exacto. Pero generó debate consustancial porque parecía ser que eran uno solo y por ahí se llamó la discusión. Exacto. Y eso que tú estás mencionando consubstancial es esta frase en griego homousion ton patri, de la misma esencia del Padre. Es eso, que causa que en el concilio inicial todavía no pareciera ser un paso hacia adelante, pero en realidad todavía no soluciona el asunto de la Trinidad, ¿no? Muy bien, es un punto importante a tener en cuenta. No es que nosotros llevamos el credo de Nicea,
en realidad no lo llevamos. Puede parecer en la forma, pero no es así en el fondo. Así que es importante hacer esa distinción. Muy bien. Ahora, aquí tengo esta imagen que estamos viendo aquí del Concilio de Nicea. Es un poquito diferente de la imagen anterior, porque en la imagen anterior hay alguien que tiene este tipo de gorrita, ¿no? Interesante. Ahora, en esta imagen aquí también vemos a alguien que está aquí. Parece que es este Cirilo de Alejandría, no estoy seguro, pero me parece casi seguro que es él. Y vemos 4 personajes ahí, al lado de Constantino. Entonces, ¿de dónde procede esta imagen? Esta imagen procede de aquí. Pero antes de hablar de la procedencia, estamos bien. Espero dejarlos ir hoy día un poquito más temprano, Dios mediante. Les debo un recreo, así que voy a tratar de dejarlos ir un poco más temprano. Esta imagen proviene de este lugar. Otra vez la península balcánica, es decir, la península donde está Grecia, eso es la península balcánica. Corintio debe estar en alguna parte de aquí. Y aquí está el oeste de Macedonia, que está Macedonia Central. Y aquí está este monasterio, el monasterio de la foto aquí. ¿Cuándo fue fundado este monasterio? Fue fundado en este año, 1169, y posteriormente fue restaurado en el siglo XIV. O sea, otra vez, viene varios siglos después del evento. No viene inmediatamente después del evento, sino varios siglos después. Lo cual nos lleva a tomar con sospecha esta representación. Esta representación no sé si corresponde con la visión que la iglesia tuvo en ese momento, pero es con certeza una representación que viene varios siglos después, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos imágenes, a veces también es bueno preguntarnos en qué siglo se hizo esa imagen, de dónde proviene, porque eso nos puede dar una idea de cuál es la visión del artista con respecto al Concilio de Nicea. Puede ser que esta visión del Concilio de Nicea en realidad se haya formulado mucho tiempo después, no necesariamente durante el concilio. Ahora, aquí hay un documento que nos puede ayudar en relación a eso que estoy mencionando. Es el documento de Philip Esther, del cual los que quieren pueden hacer el extra points de la página que he dado, pero lo he colocado en el Classroom y me parece un documento espectacular para aprender acerca de the Early Christian World, el cristianismo temprano. Este documento menciona muchas cosas interesantes a cómo era la iglesia en sus inicios. Cómo era la iglesia en sus inicios. Es decir, y con fuentes bastante verificadas, bastante interesantes, y ha sido escrito por muchos eruditos. Así que es una muy buena fuente. No todo ahí es perfecto, obviamente, nada es perfecto en el mundo, pero me parece una fuente académica de bastante seriedad. Ya lo tienen en el Classroom. Pero en ese documento encuentro lo siguiente, la misma imagen, miren cómo es la misma imagen que está acá, ¿no? Es la misma imagen que está aquí está la imagen, pero algo que no sale en la imagen en Wikipedia es esta parte que está acá abajo. Algo que no sale en la imagen en Wikipedia es aquí, las palabras que están abajo, y ahí se menciona Arsenio, no es Aresenio, sino es Arsenio, y está de más, hay un error. Arsenio, y probablemente en lo que se menciona aquí por mano de Arsenio o algo así creo que se dice ahí, menciona que Arsenio, aparentemente Arsenio trajo esta obra de Constantinopla. Entonces podría ser que esta pintura, esta representación, vino desde Constantinopla, donde obviamente tenemos esto fue la ciudad, ¿no?, que llegó a ser la sede, ¿no?, del cristianismo por mucho tiempo. Entonces podría ser que esta imagen sea más antigua, podría ser,
que esta imagen haya sido transportada desde Constantinopla hasta allá, no lo sé, pero porque no hay manera de probarlo, pero al menos eso es lo que se dice en la parte de abajo. Así que podría ser de procedencia un poco más antigua que el siglo XI, pero no sabemos cuán antiguo, solo sabemos que podría ser un poco más antiguo. Entonces, es un detalle importante. Acá hay otra representación, y mira, en esta representación de Nicea, del concilio de Nicea, también pertenece algo interesante que me llama la atención, que varias obras son de colección privadas. Yo soy arqueólogo y yo he visto gente que tiene colecciones privadas y a veces no se sabe la procedencia de estas colecciones. Y algunas de estas colecciones son muy importantes en el mundo, solo que pertenecen a un individuo particular. Entonces, esta colección del Concilio de Nicea tiene una versión un poquito diferente. A ver, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué ven ustedes que tiene diferente este dibujo con el dibujo anterior? ¿Qué tiene de semejante y qué tiene de diferente? A ver, mencionen primero las semejanzas. A ver, ¿qué cosa es igual? El rey está al centro y... Ok, tenemos al rey al centro. Más al lado del que usted dijo supuestamente que era el del sombrerito. Ya tenemos este amigo que también aparece en la otra representación. ¿Qué más? La jerarquización quizás, pastor, un poco la jerarquización. Los otros vienen en escala, no sé. Pareciera ser una especie de jerarquización, ok, gracias. Otra observación. La diferencia creo que sería que lo que se llegó a consolidar, el credo, mejor dicho, es más corto. Ya, pareciera ser que el credo es un poco más sintético, ok. Ok, ¿ven personajes extra? ¿Cuántos personajes teníamos en la representación anterior? 5, si no me equivoco, pastor. A ver, vamos a verlo. Aquí tenemos... 4 videntes. 4 más Constantino son 5, ¿no? Y aquí tenemos... ¿cuántos? 6 más Constantino 7. 7. Vamos aumentando de número de gente, ¿no? Aquí tenemos un personaje de barba larga que nos parece interesante que esté ahí, ¿no? Y según la explicación que he encontrado en el libro, aquí tenemos, serían algunos de los personajes que se pueden identificar. Basileo de Cesarea, Cabello Negro, Espiridón, Juan Crisóstomo y Alejandro de Constantinopla. Qué interesante. Entonces, vemos semejanzas y vemos diferencias entre ambos documentos. Este documento es interesante. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque en realidad es posible que nosotros veamos en varias fuentes. Es bueno ver las fuentes históricas, porque a veces no podemos creer a todo lo que una fuente histórica nos dice, ¿no? Es bueno verificar las fuentes artísticas e históricas para reconstruir lo que realmente ocurrió. Tenemos que preguntarnos, una de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando leemos una fuente es ¿cuán antigua es la fuente? ¿De dónde proviene la fuente? ¿De dónde proviene? ¿No? Si la persona tenía una especie de agenda teológica o política en su mente cuando escribió o cuando dejó registrado algo, también es importante preguntar. Entonces, todas esas cosas deben estar cuando evaluamos las fuentes de algo, ya sea históricas, artísticas, lo que sea, ¿no? Muy bien. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el Concilio de Nicea en las prácticas post-constantinas de la Iglesia? Vamos a evaluar esto. Y voy a evaluarlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de los costumbres y ritos antes del Concilio de Nicea. Antes del Concilio de Nicea encontramos edificaciones como esta, que está aquí en el lado izquierdo. Esta edificación es una casa de culto. Sería como una especie de grupo pequeño. Pero es una casa de culto. Mira cómo es esta casa de culto. Esto viene del año 250. Es una casa de iglesia en Dura Europa, Siria, del año 250, ¿no? Mucho antes de Constantino. Al menos
70 años, algo así, antes de Constantino. Entonces, tenemos en esta iglesia, tenemos un área de bautisterio, hay un área de bautisterio acá, un área pequeña, tenemos una especie de una sala de reunión general acá, ¿no? Luego tenemos una área de reunión, otra área de reunión acá. Esto de aquí es como una especie de salón, en realidad, un salón de recepción, algo así. Y entonces básicamente tenemos esos ambientes. ¿Se parece más a qué? ¿A qué esto? ¿Se parece a un templo o a qué se parece? Una casa normal, no más. Se parece a una casa. En realidad no tiene la estructura de un templo. Se parece a una casa normal. No tiene ninguna estructura de ser un lugar grande de reuniones. Parece ser solamente una casa. Entonces, es interesante notar que antes del concilio de Nicea, el cristianismo en general era un cristianismo que pertenecía a los hogares, es decir, pertenecía a las casas de familias, se practicaba en grupos pequeños, en casas, en comunidades pequeñas. No estoy diciendo que no haya habido ninguna edificación especial, esta es una edificación dedicada a la iglesia, pero no tiene la estructura de un templo, ¿no? Tiene una estructura un poco más familiar, pareciera que fuera una casa. Ahora, eso corresponde bastante bien con las costumbres judías, ¿no? Porque la sinagoga, ¿no? La sinagoga y la vida familiar están muy, muy relacionadas, ¿no? La sinagoga y la vida familiar. La sinagoga y la vida familiar son cosas muy relacionadas. Y una de las cosas que llama la atención es el asunto de la Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena, ¿qué cosa era la Santa Cena en los primeros siglos en la iglesia cristiana? Según las fuentes que tenemos, pareciera ser que la iglesia practicó una especie de banquete. En realidad no era necesariamente este pan y este vino, una copita de vino y un pedacito de pan que nosotros practicamos hoy día, sino pareciera ser que había una especie de banquete. En muchas partes tenemos documentos y tenemos fuentes que nos hablan de eso. Por ejemplo, este es uno de ellos. Este es una escena, un fresco de una escena que viene de una catacumba del Santo Calistus, y esto viene del siglo II después de Cristo. Como ustedes ven, la gente está sentada a comer. Ahí básicamente es una especie de banquete. Y hay muchos otros documentos, representaciones que hablan, por ejemplo, de un banquete. Entonces no había una ceremonia de la Eucaristía o Santa Cena, no había una ceremonia que viene primero, que viene después, sino básicamente era una reunión, era un banquete. Era un banquete. Que de paso, para nosotros suena un poquito raro, pero en la mentalidad judía, los banquetes rituales, había banquetes rituales en el Antiguo Testamento, hay banquetes rituales, y que los judíos hasta hoy practican algo así, cada vez que recepcionan el sábado, los viernes de noche, hay una especie de, hay banquetes todavía, y había banquetes rituales. Entonces la idea de la Pascua, ¿no? La idea de la Pascua, este era un banquete ritual. Era un banquete ritual. No sé, yo todavía no he analizado a profundidad este tema, pero después de analizar las fuentes históricas en estos documentos y de conocer cuáles eran las costumbres en el Antiguo Testamento con respecto a los banquetes rituales, me da la impresión de que la iglesia cristiana al inicio continuó la idea judía de banquetes rituales, especialmente en relación a la Pascua, porque la Pascua era un banquete ritual. Entonces, es muy probable que la iglesia cristiana haya continuado en gran medida con la idea de banquetes rituales y no haya practicado una especie de ceremonia de la Santa Cena, que es un poco diferente. Ahora, cuando veo la imagen siguiente, y aquí voy a tratar de terminar, esto es el impacto que tuvo el concilio de Nicea, porque una vez que se hizo el concilio de Nicea empezaron a aparecer dos cosas. Empezaron a aparecer las grandes catedrales, ¿no?
Por ejemplo, este es el complejo del Sepulcro Santo en Jerusalén del siglo IV y el siglo V. ¿Qué diferencia vemos entre esta estructura? Miren la estructura tremenda. Y la otra. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que ustedes ven? El tamaño, pastor, las áreas también que se están destinando para el protocolo que se va a seguir en el culto, como una especie de forma de cruz también es algo, una novedad en esta nueva plano. Interesante, interesante. Entonces, aquí empiezan a surgir cosas como, por ejemplo, en esta estructura tan grande, porque ya no estamos hablando de 10, ni de 20 o de 30 que participan de esto, sino estamos hablando de una masa de más de 100 o 200 personas. Necesitamos un programita porque somos muchos y para ordenarnos entre tanta gente ahí necesitamos un programita. Y es ahí donde empiezan a surgir este tipo de programas, ¿no? Que estos vienen de documentos, ¿no? Programitas donde nos habla de la doxología de la Santa Cena, ¿no? Por la doxología de la Santa Cena, cómo se va a iniciar, y hay un prefacio que se canta el santo, luego se lee, etcétera, la doxología final, todo eso. ¿Por qué necesitamos un programita? Porque estamos manejando un público mayor, y entonces hay gente que a veces se retira. ¿Qué se hace con el que se retira? Todo necesita ser más estructurado, la estructuración de un culto, la estructuración de un culto, lo cual me lleva a pensar en lo siguiente. Mira, a veces uno lo hace, algunos cristianos pueden haber visto con buenos ojos esto del Concilio de Nicea, que el poder político está ayudando a la iglesia, buenas intenciones, pero a veces no sabemos las consecuencias de esas buenas intenciones. Desfiguró, ¿no? Desfiguró en un asunto ceremonial, bastante ceremonial, que no ayudó a transmitir la idea central de la Santa Cena. Ahora, vemos eso en nuestra iglesia hoy. Yo veo eso en la tendencia por ejemplo, a tener iglesia show. Iglesia show es la iglesia donde los que están al frente hacen el show y los que estamos sentados somos espectadores del show. La iglesia show. Y de hecho, hay muchas iglesias que funcionan de esa manera, iglesias show. Yo he participado de algunas de ellas, donde todo lo que ocurre enfrente de la plataforma es el show, el resto solo vemos lo que ocurre. ¿Fue eso lo que era antes en esta estructura de una casita, una comunidad? Muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos también cuál es el impacto que pueden tener las nuevas condiciones políticas y sociales en la forma como se hace iglesia. Hoy estamos, por ejemplo, todos conectados Zoom, ¿no? Hoy la iglesia se fue a las nubes, hermanos. Literalmente estamos en las nubes. Pero en estas nuevas condiciones de tener la iglesia en las nubes, ¿no? También hay una nueva forma de hacer iglesia, ¿no? ¿Cómo hacemos la iglesia? Y cada cosa tiene un impacto. Así que es importante reflexionar en cuánto impacto tiene la nueva forma como estamos haciendo iglesia. Bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy y espero que les haya servido en su desarrollo y su comprensión de la historia de la iglesia.